En el nombre de Jesús, este mensaje no es cualquier mensaje, es un mensaje nacido desde el corazón de Jehová para transformar vidas. Así que oremos en este momento para que el Señor abra nuestros entendimientos. Oh Jehová, Señor nuestro que estás en los cielos, por favor, mediante de tu Hijo, Señor Jesucristo, quien nos ha salvado, te ruego que abras cada corazón que escuche este mensaje, como lo haces de muchas personas, incluyéndome a mí, Dios mío, para que transformes toda vida que en estos últimos días necesitamos. Amén. Hermano, hermana, este mensaje se titula Dios no se equivoca, todo pasa por algo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ocurrió algo que parecía injusto, doloroso o hasta sin sentido? Tal vez una pérdida, una traición, un cambio inesperado, una puerta que se cerró cuando tú estabas seguro de que era el camino correcto. Es en esos momentos cuando todo parece desmoronarse que solemos mirar al cielo y decir, ¿por qué Dios mío a mí? Pero lo que muchas veces no comprendemos es que Dios no se equivoca. Y todo lo que permite en nuestra vida, absolutamente todo, tiene un propósito. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto y mostrarte que incluso en medio de la tormenta, Él está trabajando, aunque tú no lo veas. Quizás hoy estás aquí porque estás pasando por una situación que no entiendes, algo que duele, algo que parece no tener sentido. Y yo quiero decirte algo, que no es solo una frase bonita, sino una verdad que muchos hemos vivido. Todo pasa por algo. No hay lágrimas que se derramen sin que Dios lo vea. No hay momento que se viva sin que Él lo use para formar algo más grande en tu vida. Tal vez hoy no lo entiendas, pero cuando mires atrás lo harás. Porque cuando Dios permite algo, lo hace con un plan, con un propósito, con una enseñanza, con una bendición escondida detrás del dolor. Y lo que hoy parece un caos, mañana puede ser tu testimonio más poderoso. Así que quédate conmigo, porque este mensaje es para ti. Sé que hay muchas personas que desean acercarse a Dios, pero por distintas razones no tienen una iglesia cerca, no pueden asistir o simplemente no han encontrado un lugar donde se sienten en paz. Por eso existe este mensaje más humilde. Yo no soy un pastor, yo no soy un maestro, solo soy un siervo inútil, que Dios tal vez puede usarme, porque este mensaje ha sido dado a muchos siervos y han sido influidos, publicados, pero muchos no los ven. Aquí puedes venir tal como estás, desde donde estés, para tener un momento de conexión verdadero con Dios, sin importar tu historia, tu pasado o tu situación. Este es tu espacio, tu altar personal, donde la palabra de Dios puede llegar a ti sin barreras. Y si este mensaje toca tu corazón, te invito a que digas, Jesús, estás cambiando mi vida. Llama a alguien más, porque muchas otras personas como tú están buscando consuelo, respuesta y dirección. Personas que quizás no tienen una iglesia o un lugar donde escuchar la voz de Dios. Tú puedes ser el puente para que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Así que llama a alguien más. Pero te invito, este mensaje más poderoso se escucha cuando tú usas un audífono a solas y te dedicas solamente a escuchar, porque el mensaje es poderosa. Si tú pones tu atención, Dios va a cambiar tu vida. Serás de gran bendición. En los comentarios te invito a escribir una frase breve, algo que reafirma lo que vamos a descubrir. O sea, quiero que actúes, que juntos hagamos. Quiero que tú en momentos, quiero entenderte, que tú estás escuchando. Y así que escribe, Dios tiene un plan. Ahora sí, prepara tu corazón para que lo veas a escuchar. Puede ser justo esa palabra que tu alma estaba esperando. Y te aseguro que el final de esta oración puede ser el momento más especial de tu vida. Quédate hasta el final, no te vas a repetir. Primero, cuando no entiendes lo que estás viviendo, pero Dios sí, a veces estamos en medio de un movimiento difícil. Y aunque tratamos de mantener la fe, nuestro corazón se llena de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así?
sentimos que todo se nos desordena, que las piezas ya no encajan y que el plan que pensábamos tener se desmorona delante de nosotros. Pero ahí es cuando debemos hacer una pausa, respirar profundamente y recordar una verdad profunda, una verdad fundamental. Dios ve lo que tú no ves, ¿entiendes? Cuando tú estás viendo solamente una página rota, Él está viendo el libro completo. Tú ves un presente que duele, pero Él está viendo un futuro que te sanará. Él conoce el principio, el proceso, el propósito final. Y aunque no entendamos porque las cosas pasan como pasan, Dios jamás pierde el control. Nunca se le escapa nada de las manos. En Romanos 8, versículo 28, la palabra de Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. No dice algunas cosas, no dice solo las cosas buenas, dice todas. Eso significa que incluso lo que hoy te rompe por dentro puede ser lo que mañana te haga más fuerte por fuera. Lo que hoy te hace llorar puede ser lo que Dios use para llevarte al lugar donde verdaderamente debes estar. Y es que nosotros como seres humanos solemos asociar la bendición con lo fácil, con lo bonito, con lo inmediato. Pero muchas veces la verdadera bendición está en el proceso, en el dolor que nos moldea, en la espera que nos madura, en la pérdida que nos hace valorar lo que realmente importa. No es que Dios quiere verte sufrir, es que a veces el camino para crecer incluye pasar por cosas que duelen, como el alfarero que amasa, presiona y da forma a la vasija. Así también Dios está obrando en ti. Cuando Job perdió todo lo que tenía, sus bienes, su familia, su salud, incluso apoyo de su esposa, él no entendía por qué. Estaba en el centro del dolor inmenso, pero aún así dijo, al que todos deberíamos grabar en nuestro corazón: Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Perdón. Está en el libro de Job, capítulo 1, versos 21. ¿Qué clase de es esa? Una fe que no depende de lo que tengo ni de lo que veo, sino de lo que creo. Y Job creó que aunque no comprendiera lo que Dios estaba haciendo, Dios seguía siendo digno de confianza. ¿Sabes qué es lo más poderoso? Que al final de la historia Dios restauró a Job. Le dio el doble de lo que había perdido y su historia quedó registrado como un ejemplo eterno de que Dios no se equivoca, que hasta ahora nos guía. Todo lo que Job vivió tenía un propósito, aunque en el momento pareciera injusto, y eso es lo que hoy quiero que guardes en tu corazón, que aunque no entiendas, aunque no veas la salida, aunque todo parezca oscuro, Dios sigue estando al mando. Él no improvisa, Él no se confunde, Él no actúa por error. Y si estás pasando por algo difícil es porque hay una razón que todavía no conoces, pero que Él ya tiene completamente clara. Así que en lugar de preguntarte por qué, empieza a preguntarte ¿para qué? ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de esto? ¿Qué está formando en mí? ¿Qué está preparando en el camino? Y si logras hacer ese cambio de mentalidad, tu corazón va a encontrar paz en medio de tormenta. Aún sin tener todas las respuestas, porque a veces no necesitamos entender todo. No necesitamos entender todo. Solo necesitamos confiar. Y esa confianza, esa fe que no depende de las circunstancias, es la que mueve montañas. El propósito detrás del dolor, lo que Dios ve mientras tú sufres. Muchas veces en la vida llegamos a un punto donde el dolor se vuelve tan profundo, tan desgarrador, que empezamos a creer que Dios se olvidó de nosotros. Sentimos que oramos y no hay respuesta, que clamamos y el cielo guarda silencio. Nos frustramos, nos angustiamos y en algunos casos hasta pensamos en rendirnos. Yo me rendí muchas veces estaba de rodillas orando y el demonio venía al pensamiento, decía mañana va a ser igual, pasado va a ser igual, en vano es. Así que me levanté y fui. Pero lo que no vemos es que
En ese mismo momento donde todo parece vacío, Dios está trabajando con más fuerza que nunca en lo invisible. Lo primero que necesitamos es entender es que el dolor no es un señal de que Dios nos abandonó. Al contrario, muchas veces es una señal de que está más cerca que nunca, porque Él es como un cirujano cuando tiene que operar, tiene que abrir, tiene que cortar, y muchas veces eso duele, pero lo hace no para destruirte, sino para sanarte, no para hacerte sufrir, sino para remover lo que te estaba haciendo daño, quitar lo que estaba haciéndote daño por dentro. Dios no es un espectador de tu sufrimiento, es un Padre que llora contigo y que al mismo tiempo ve más allá del momento presente. En Isaías capítulo 55 versículos 9 de la Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso significa que tú ves un pedacito, pero Dios ve tremendo, más allá, el mapa completo. Tú ves el día oscuro, pero Él ya tiene planeado el amanecer. Tú ves el fracaso, pero Él ya está viendo la redención. Y aquí es donde entra algo que no todos están dispuestos a aceptar. A veces para llegar al lugar que Dios quiere llevarnos, primero nos tiene que quitar algo. A veces ese algo es una relación que no convenía, pero tú no lo sabías. A veces es un trabajo que parecía perfecto, pero que iba a desviarte de tu llamado. Otras veces es una temporada de soledad que Dios permite, no puede de castigar, sino que por qué quiere que aprendes a depender solo de Él. Porque cuando todo se va y solo queda Dios, te das cuenta de que Él siempre fue suficiente. Él te abraza. Mira lo que dice en el Salmo 34, versos 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso quiere decir que cuando tú estás roto, quebrado por dentro, lejos, alejarse, Dios se acerca. Se acerca como ese padre que toma al hijo herido entre sus brazos. Se acerca como el buen pastor que deja a los 99 ovejas para buscar lo que se perdió. Se acerca para recordarte que no estás solo, que no te ha abandonado y que incluso en ese dolor que si sientes, Él está moldeando algo precioso dentro de ti. Recuerda que las joyas más preciosas se forman bajo presión. El oro más puro se obtiene en el fuego. El carácter más firme se forja en medio de la lucha. Y lo mismo ocurre contigo. No estás siendo destruido, estás siendo preparado. No estás perdiendo, estás siendo formado. No estás siendo olvidado, estás siendo procesado por las manos del Creador. En Jeremías capítulo 18 Dios dice, la profeta que baje a la casa del alfarero, que va a la casa del alfarero y allí ve cómo el alfarero trabaja el barro en sus manos. Dice el texto que la vasija que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y lo hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque tú sientas que te rompiste, que fallaste, que tu vida se quebró en 1000 pedazos, Dios no te desechó. Él vuelve a tomar los pedazos, el barro, y te forma otra vez, te rehace, te reconstruye, pero esta vez según su diseño, no el tuyo. He aquí algo clave, escucha esto. Muchas veces pedimos a Dios que nos bendiga, que nos lleve a otro nivel, que nos use en grande, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso. Queremos la corona sin cargar la cruz. Queremos lo fácil, queremos el propósito sin pasar la prueba. Pero todo en la vida tiene un costo. Y si estás en un momento de prueba, no es porque Dios se ha equivocado. Es porque está preparando en ti la capacidad de sostener lo que más adelante te va a entregar pesante. Piénsalo así. Dios no va a darte algo grande sin antes no fortalecer tus manos para sostener el pesante. No va a abrirte una puerta si antes no forma en ti una humildad para entrar por ella sin orgullo.
No te va a poner delante de reyes sin antes no te ha enseñado a servir en silencio, cuando nadie te apruebe. Y por eso cuando todo parece difícil, cuando parece que Dios está callado, tal vez en realidad está trabajando en silencio, como ese arquitecto que diseña los planos antes de levantar el edificio. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será propósito, porque Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Él lo convierte en parte de la historia que impactará a otros. Así que no mires el dolor como una maldición, mira alguna preparación. No es el final, es una parte más del proceso divino, porque recuerda esto, Dios no se equivoca. Todo pasa por algo, y si lo estás viviendo es porque algo grande viene detrás. Cuando Dios cierra puertas, también está cuidando de ti. Hay momentos en la vida en que una puerta se cierra, de golpe, sin previo aviso. Una oportunidad que parecía segura se desvanece, una relación se rompe, un proyecto no sale como esperabas y te quedas aquí, confundido, herido, preguntándote qué hiciste mal. Sentimos que hemos fallado o que algo nos fue arrebatado y muchas veces hasta reclamamos a Dios. Pero lo que no vemos en ese momento es que cuando Él cierra una puerta también lo abre por amor. Sí, por amor, porque Dios no solamente abre caminos, también lo bloquea cuando sabe lo que va a llevarte al lugar equivocado. Y ese tipo de amor no siempre se siente bonito al principio, porque se implica que te va a alejar de lo que tú querías, pero te va a acercar a lo realmente a lo que necesitas. Implica que tal vez tú estás mirando hacia una dirección, pero Dios, que ya vio el final del camino, te dice por ahí no. Y es que hay cosas que tú no sabes, hay personas que parecen correctas, pero no tienen el corazón correcto, lugares que parecen de paz, pero en realidad son trampas disfrazadas, proyectos que se ven prometedores, pero que te iban a robar el tiempo, el enfoque y lo más importante, tu conexión con Dios. Por eso cuando una puerta se cierra, en vez de pelear con Dios, deberíamos agradecer, porque si Él cerró esa puerta, es porque detrás de ella había algo que no ibas a poder ver a tiempo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 7, se nos recuerda que el Señor es que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso significa que cuando Dios actúa, nadie puede revertirlo. Y si es Él decidió cerrarte algo, es porque está reservando algo mejor para ti. Él no trabaja con improvisación, Él trabaja con visión eterna. Y en su visión sabe perfectamente qué necesitas y cuándo lo necesitas. Ahora bien, también hay algo que debemos considerar. Muchas veces las puertas que se cierran no son culpa de otros, sino que son una respuesta directa a nuestras propias oraciones. ¿Te suena raro? Te explico. Tú le dices a Dios, úsame, lléname, o tu propósito, líbrame de lo que no me conviene. Y luego cuando Él empieza a moverse, cuando empieza a sacar personas, a quitar cosas y derribar en estructuras que no eran firmes, entonces te duele. Pero ¿qué esperabas? Cuando oras con sinceridad, Dios responde con verdad. Y a veces esa verdad duele, pero sana. Es como un agricultor que tiene que podar el árbol. El árbol no entiende el corte, siente el dolor del machete, pero lo que no sabe es que ese corte es lo que hará dar más fruto. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 15, versos 2, todo pámpano que da fruto lo limpiará, que no da fruto lo limpiará para que dé más fruto. ¿Te das cuenta? No está castigando a quien da fruto, está limpiándolo, lo está cuidando. Y si hoy estás pasando, escucha esto, por un proceso donde parece que Dios está cortando cosas de tu vida, tal vez no es porque estés haciendo algo mal, sino porque estás creciendo. He aquí viene algo muy importante. Escucha. Cuando se cierra una puerta, tu fe está siendo probada. Porque es fácil creer cuando se da como tú quieres. Es fácil creer.
Pero la verdadera fe es probada cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí es donde demuestras si confías en los planes de Dios o en tus planes. Ahí es donde decides si tú frustras o si esperas con la esperanza. Piensa en Moisés. Él creció en el palacio, tenía todo a su favor, pero Dios permitió que fuera rechazado, que tuviera que huir, que viviera en el desierto durante años. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quería que Moisés fuera un príncipe de Egipto, quería que fuera un libertador. Su verdadera misión no estaba en los lujos del palacio, sino en la arena del desierto, en medio de su pueblo esclavo. Y para llevarlo a ese propósito, primero, ¿qué tiene que pasar? Tuvo que cerrar puertas. Lo mismo puede estar pasando contigo. No es que Dios te esté alejando de tu destino, es que te está formando para Él. Está cerrando las puertas que no te van a llevar al lugar correcto. Y lo está haciendo para que cuando llegues a donde debes llegar, estés preparado. Para no se trata solo de llegar, se trata de llegar con carácter, con fe, con madurez, con corazón alineado al cielo. Así que si hoy estás frente a una puerta cerrada, no te desesperes. No pienses que se acabó, no pienses que se acabó tu historia. Tal vez es justo el comienzo. Tal vez detrás de esa puerta cerrada hay un nuevo camino que aún no conoces, pero que Dios ya trazó con amor y sabiduría. Y si confías, si sigues caminando, si mantienes tu fe viva, verás que todo lo que perdiste era solo el espacio que Dios necesitaba para llevarlo con algo mejor. Porque cuando Dios cierra una puerta, también está protegiéndote. Y eso, aunque no lo veas ahora, es un acto perfecto de amor. Uno de los momentos más difíciles para cualquier creyente es cuando oras, buscas a Dios con todo tu corazón y parece que Él no responde. Levantas tus manos, clamas con lágrimas, pero todo lo que sientes en silencio, en ese silencio la mente empieza a juzgar en contra. Te hace pensar que Dios ya no está, que te abandonó, que tus oraciones no tienen valor. Pero hay algo que necesitas saber y grabar profundamente en tu alma. Escucha esto. Los silencios de Dios no significan ausencia, significan enseñanza. Dios no siempre responde de la forma que esperamos o que te agrada, ni en el tiempo que deseamos. Pero eso no quiere decir que se ha olvidado. Hay momentos en que Él guarda silencio, silencio de amor. No porque no te escuche, sino porque está obrando a otro nivel, en otra dimensión, en un área que tú aún no puedes ver. Su silencio no es castigo, es preparación. Es como cuando un maestro aplica un examen. Durante la prueba el maestro guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque está observando si el estudiante ha aprendido. Así es Dios contigo. Hay momentos en los que Él te prueba en el silencio para fortalecer tu fe, para ver si vas a seguir creyendo, aunque no sientas. Si vas a seguir caminando, aunque no veas, porque la fe real no se basa en emociones, se basa en convicción. No es sentir que Dios está, es saber que Dios está. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versos 3, hay una promesa poderosa que dice: aunque la visión tardara aún por tiempo, más se apresura hacia el final y no mentirá. Aunque tardare esperándole, o espéralo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso nos dice que aunque el cumplimiento de la promesa parezca tardar, Dios está en camino. Y cuando Él llegue, no llegará tarde, llegará justo a tiempo. Ese es el Dios en quien creemos, un Dios que nunca falla, aunque a veces nos haga esperar. Mira lo que pasó con Lázaro en Juan capítulo 11, cuando María y Marta mandaron a llamar a Jesús porque su hermano estaba enfermo. Jesús se quedó donde estaba 2 días más. Desde el punto de vista humano, parecía una falta de amor por su amigo. Pero Jesús tenía un plan. Él dijo: esta enfermedad no es para la muerte,
sino para la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Lázaro murió, todo parecía perdido, pero entonces en el momento menos esperado, Jesús llega, se acerca a la tumba y con una sola palabra lo resucita. ¿Por qué esperó? ¿Por qué quería Jesús enseñarles que Él no solo sana, también resucita muertos? Quería que supieran que cuando todo parezca muerto, Él puede traer vida. Quería mostrarles que su poder no tiene límites. Entiende, su poder no tiene límites. Y eso no lo habrían entendido si todo se hubiera resuelto rápido. El milagro necesitaba el silencio para tomar su fuerza. La gloria de Dios se reveló no antes, sino después del dolor, después del llanto, después de la espera. Y muchas veces tú estás en ese momento, en ese punto. Has hecho lo correcto, has orado, has creído, pero no ves nada. Y el enemigo susurra mentiras como: ya no vales, ya no escucha, Él ya no te escucha, estás solo. Pero no estás solo, estás siendo moldeado, estás en la sala de espera del cielo. Y allí está haciendo algo. Y aquí Dios está haciendo algo que va más allá de lo que tú puedes imaginar. En Salmos 13, versos 1, comienza David diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero si tú lees hasta el final, verás que termina diciendo: más, yo en ti, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Ves las transiciones? David empezó sintiéndose olvidado, pero terminó confiando. Y eso es lo que tú también puedes hacer. No importa si hoy sientes el silencio. Tú puedes decir, confiar, porque hay algo en el silencio también. El silencio enseña dependencia. Cuando Dios calla, tú aprendes a escuchar más allá del ruido, a buscarlo más profundamente, el caminar. No por lo que ves, sino por lo que crees. Nuestro lema es creer para ver. La carne dice ver para creer. Y eso te hace crecer, te fortalece por dentro, te afina el oído espiritual. En esos silencios a veces Dios está trabajando en otras personas, en otras circunstancias, moviendo su pie, moviendo presas, preparando corazones, cerrando ciclos que nos están viendo. Es como cuando alguien planta una semilla, tú lo entierras, riegas en la tierra, pero pasan días, semanas, en los que no los ves nada. Sin embargo, debajo de la tierra algo está pasando. Los raíces están formándose, tomando fuerza, preparando la planta para que cuando brote, lo haga con vida y firmeza. Así es tu vida ahora. Tal vez todo parezca quieto, sin movimiento, sin respuesta, pero debajo de la superficie Dios está moviendo cosas que en su momento saldrá a la luz. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que su silencio nunca fue indiferencia, fue parte del proceso para que el fruto fuera mayor. Así que no temas el silencio, no huyas de la espera. Dios está contigo, incluso cuando no lo sientas. Él sigue siendo fiel, incluso cuando todo parece en pausa, porque su amor no depende de lo que tú percibas, sino de quién es Él. Y Él es el mismo ayer, hoy, siempre. Hay momentos donde nos enfrentamos a una verdad difícil, que el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios. Y aquí es donde muchas personas se alejan, se confunden o incluso se rebelan, porque han creído consciente o inconscientemente que Dios solo permite cosas bonitas, momentos difíciles, caminos suaves. Pero la Biblia, la historia y la vida misma nos muestra otra realidad, que el sufrimiento, aunque nos duele, puede ser el cincel que Dios usa para tallar en nosotros la obra maestra que quiere formar en nuestras almas. Y no estamos hablando de un Dios cruel, estamos hablando de un Dios que ve más allá, un Dios que sabe lo que hay cosas que solo aprendemos en el quebranto, un carácter que solo se forma en el dolor, sabiduría que solo se desarrolla en prueba.
Hay procesos que nos vacían por dentro, y aunque no los sepamos el principio, ese vacío es el espacio que Dios va a llenar con una nueva unción, con una nueva visión, con una profundidad espiritual que no podrías haber alcanzado de otra forma. Mira el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre que dedicó su vida a predicar el Evangelio, a llevar el mensaje de Cristo con valentía, con entrega, con pasión, y sin embargo sufrió náufragos. Lo pegaron, casi lo matan, lo botan al basural. Él se levanta, se sacude y vuelve a entrar a predicar a la ciudad. Encarcelamientos, traiciones, azotes, hambre, y aún así decía con firmeza en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Te das cuenta? Él no negaba la aflicción, no lo minimizaba, pero entendía que el dolor era pasajero y que la gloria sería eterna. Eso nos enseña que no se trata de evitar el sufrimiento, sino de entender que cuando llega, no llega sin sentido. Cada lágrima puede convertirse en sencilla de bendición, porque Dios está reuniendo tus lágrimas en una cajita y ni una sola gota se perderá. Todo ve Dios. Cada noche oscura puede ser escenario para que brille más fuerte la luz de Dios. Cada caída puede ser el punto de partida hacia una fe más madura, más firme, más auténtica. En el libro de Isaías capítulo 48, versos 10, Dios dice: he aquí te he purificado, y no como a la planta, te he escondido en el horno de aflicción. ¿Sabes lo que significa eso? Que el proceso más puro, que es el más fácil, sino el más intenso y difícil dolor, que Dios no nos elige para darnos una vida sin problemas, sino una vida con propósitos, incluso si ese propósito incluye pasar por el fuego. Ahora bien, escucha esto. Eso no significa que debemos resignarnos a sufrir. No se trata de aceptar el dolor como si fuera el único destino. Se trata de entender en nuestro corazón, en nuestra mente, que si estamos en medio de dolor, hay algo que debemos aprender. Preguntémonos que hay algo, ¿para qué? Algo que debemos dejar, algo que debemos permitir. Que Dios transforme, porque es el sufrimiento sin sentido amarga, pero el sufrimiento con propósito transforma. Ahí está la diferencia. Y muchas veces el enemigo quiere usar tu dolor para destruirte, pero Dios quiere usarlo para promoverte. El enemigo quiere hacerte creer que estás acabado, que ya no hay salida, pero Dios está diciendo: estoy puliéndote, entiende, espera un ratito más. Te estoy fortaleciendo tus rodillas, estoy afinando tu oído, estoy limpiando tu corazón. Porque cuando todo se cae, cuando todo se rompe, es cuando Dios tiene la oportunidad perfecta para levantar algo nuevo desde el cimiento, y perfecto, que va a ser poderoso en el futuro. Perdón. ¿Has pensado en José, aquel joven con sueños grandes, que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y lanzado a la cárcel? Así de simple. Pero a simple vista, todo eso parecía injusto, doloroso y sin sentido. Pero cuando lees la historia completa, te das cuenta de que cada parte de ese dolor lo estaba acercándolo al propósito que Dios tenía para él: gobernar, salvar a muchos y cumplir su destino. En Génesis capítulo 50, versos 20, José le dice a sus hermanos, este pasaje me encanta: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿entiende esto? Mas Dios lo caminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida al mundo de nuestro pueblo Israel. Esa frase debería retumbar en tu mente, en tu corazón, porque si tú estás pasando por algo que no entiendes, si has sido traicionado, rechazado, maltratado, puedes mirar al cielo y decir: tal vez sí,
El enemigo lo planeó para mal, pero Dios lo va a usar para bien. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él recoge cada pedazo roto de tu vida, cada decepción, cada pérdida, cada lágrima está guardado para el momento de darte bendición en el público. Tú buscas en privado y Dios te bendice en público. Y los usa para construir algo que tendrá proceso eterno. Por eso, cuando atraviesas el dolor, no te enfoques solo en lo que estás perdiendo. Enfócate en lo que estás ganando por dentro, porque puede que lo que se te está quitando afuera es solo la cáscara que estaba ocultando el tesoro que Dios puso dentro de ti. Repítelo este mensaje 2 veces, escúchalo y entenderás. Que Dios te bendiga.